Parque Temático Tierra Santa. Todo es posible. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, como todas las semanas analizamos la situación económica y social y lógicamente hoy un tema clave es justamente la situación social por el profundo deterioro que ha tenido sobre el conjunto de la población este retroceso económico que se evidencia prácticamente en todos los indicadores de producción, de ventas, etcétera. Bueno, nos pareció más que pertinente charlar con Agustín Salvia, que es el director del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, que viene siguiendo muy de cerca toda la situación social desde hace muchísimo tiempo y lógicamente ya debe tener algunas valoraciones de qué situación estamos teniendo hoy en materia social, de pobreza, indigencia, desigualdad social. Salvia, gracias por esta comunicación y bueno, lo escuchamos plenamente. Bien, gracias Bermúdez, también por esta comunicación. A ver, el proceso ha sido dinámico y en realidad tiene muy corto tiempo. No ha sido homogéneo. El proceso empezó en marzo con la cuarentena, independientemente de la pandemia sanitaria, empezó con la cuarentena produciendo un shock importante en el sector informal. Fines de marzo significó retraer el trabajo informal de buena parte de lo que hoy por hoy es la economía informal en Argentina vinculada a la producción de bienes y servicios de consumo popular o de consumo del mercado interno, y esto generó mayor desempleo, fuerte parálisis de los ingresos que a veces son semanales, y esto fue a finales de marzo. Todavía ahí la situación no golpeó al sector formal de la economía, de la pequeña y mediana empresa. Terminaron cobrando su sueldo o parcialmente su sueldo, pero no se alteraba mucho, no sabiendo cuál era la situación subsiguiente. Sin embargo, en abril efectivamente comenzaron a no pagarse algunos salarios o pagarse parcialmente. La actividad empezó a impactar en la producción de bienes y servicios no especiales, no exceptuados, y por lo tanto que tienen un fuerte componente también vinculado al mercado interno, y todo esto también impactó entonces en el sector formal, empezando a generar reducción del nivel de actividad, reducción de empleo, incluso situaciones que, si bien el gobierno intentó reaccionar en términos de parar un poco el proceso de desocupación que podía estar generando la crisis, se agravó la crisis como caída del producto, se compensó con programas sociales que empezaron en ese momento a intervenir en la asistencia al sector informal a través del ingreso familiar de emergencia, y eventualmente antes habían operado los bonos a los jubilados y los bonos a la UH. Bueno, se inyectó dinero en función de la alimentación, de cubrir las necesidades básicas de los sectores informales, y se previó medidas para proteger de alguna manera el empleo en la pequeña y mediana empresa. Esto formalmente para el sector formal tuvo un respiro, el hecho de que se cubrieran el 50% de las remuneraciones hasta cierto nivel de los sectores formales de la economía, y esto alivió a ese segmento formal. Sin embargo, la pequeña y mediana empresa informal, precaria, cuasi informal, muy vinculada incluso a condiciones de pobreza o a la reproducción social de la pobreza, obviamente no ha recibido estos beneficios. Algunos de sus miembros familiares estarán recibiendo la UH y las compensaciones por la tarjeta alimentaria y este ingreso familiar de emergencia que recibieron más de 7 millones de personas, que da cuenta de una situación de desocupación, inactividad forzada, informalidad en Argentina que ya era previa a la situación que estamos describiendo, y obviamente devino a fines de abril y principios de mayo, yo creo que el pico más alto de empobrecimiento de la sociedad, y que Ahora, eventualmente... Salvia, Sí, una cuestión, Israel. ya a fin de año estábamos con niveles de pobreza del orden del 40%. Los datos del INDEC marcaron que hasta febrero la recesión continuó y la caída de la actividad económica había llegado a un 2,2% interanual.
a partir de la cuarentena y la pandemia. Hoy estamos lógicamente seguros con niveles de pobreza e indigencia superiores a pesar de estos paliativos que dio el gobierno. ¿Es así? Sí, es así. Ahora, el último dato oficial del INDEC marcaría el cuarto trimestre del año pasado 38%. Es nuestro piso para empezar a evaluar cuáles son las cifras de pobreza que estaríamos teniendo en este momento. Sin duda, por las estimaciones propias y de otros centros de investigación, ya abril ya había aumentado 5 o 6 puntos. Si es para nuestra medición, estaríamos por arriba del 45%, si es para las mediciones oficiales del INDEC, ya estaríamos cerca del 45%. En cualquier caso, la pobreza tuvo un shock de este tipo. También es cierto que el alivio fue hacia los sectores justamente con menores ingresos, por lo tanto, para cubrir fundamentalmente sus necesidades de alimentación o de servicios básicos, porque el resto de la actividad informal, incluso de demanda de bienes y servicios que demandan los sectores populares, está muy paralizada, desde el mantenimiento, desde el comercio, desde lo que significan los servicios personales. Todo esto quedó paralizado y los ingresos de esas familias se han reducido significativamente. Todo apunta a que aumentó la pobreza, pero sobre todo de los segmentos no asistidos, no de los que ya estaban asistidos, que eran pobres. Serían nuevos pobres. Exactamente, a eso es lo que se detuvo fue la caída de la indigencia, es decir, esos colchones de ingresos que transfirió el Estado de forma muy importante y relativamente rápida, aunque algunos de estos ingresos recién se van a cobrar en junio, y algunos todavía no se cobraron, pero de todas maneras la reacción de asistir a estos segmentos fue importante, y con un volumen importante. Pensemos que más de 7 millones de personas están recibiendo esa transferencia. Es baja la transferencia, pero ese bono de 10.000 pesos, pero eso asiste a la indigencia, a que la población no pase hambre o no caiga en una situación de pobreza extrema. En la pobreza están cayendo las clases medias bajas, los cuentapropias y estos trabajadores que tienen cierta regularidad, pero estaban en pequeñas y medianas empresas informales o cuasi informales, el ayudante de un comercio de barrio, el ayudante del carpintero, hasta el propio carpintero, que no está produciendo ni vendiendo en su contexto, el albañil de barrio, el prestador de servicios de cuidados especiales. A ver, un conjunto de segmentos de baja calificación o de semicalificación que vinculados a la economía informal, incluso a la demanda que podrían hacer los sectores medios de esos trabajos y que hoy no los tienen, es decir, los sectores medios no los están demandando, han caído en la pobreza cuando eran salarios de 40.000, 50.000 pesos. Obviamente nadie los compensa. El poder asistirse con 10.000 pesos, fíjese Ismael, que representa eventualmente, si lo recibe, si logra acceder a ellos, un cuarto, un quinto del ingreso que podrían estar recibiendo, lo cual significó un brusco empobrecimiento en términos de ingresos. No así en tal vez. Ahora, como tenemos que ir cerrando, en resumen, hacia adelante, ¿cómo se sale de esta situación? ¿La Argentina va a salir con mayores niveles de desigualdad, mayores niveles de pobreza, también niveles de desempleo? Sí, sale con más desempleo. Mira, la salida, después la solución a esto, pero la salida es más desempleo, caída del salario real. Pensemos que los salarios van a la baja, tanto del sector formal como informal de la economía, aumento de su empleo, una informalidad más empobrecida, una informalidad más precaria que la que teníamos anteriormente, más dependiente o necesitada de los programas sociales, una pobreza, por lo tanto, también más estructural en materia de que menos capacidades de cubrirla o compensarla con trabajo, y obviamente con una pequeña y mediana empresa vaciada en su capital de trabajo y muy golpeada, que cuando ha logrado sobrevivir lo hace en condiciones mucho más marginales que las tenía antes de esta crisis. Por lo tanto, las medidas de política van a ser o deberían ser medidas de política fuertemente orientadas a fortalecer a esa pequeña y mediana empresa, e incluso a proveer que las empresas formales, el tema de contribución, de aportes patronales, obviamente hoy por hoy ha sido una derivación, no es que se los ha liberado del compromiso, pero van a ser una necesidad porque francamente pueden pensarse que podrán ser impagos esos aportes si queremos que las empresas mantengan a sus empleados, a sus trabajadores en su cuerpo de trabajo. Por lo tanto, a ver, son medidas de política que atienden a sostener el empleo y a sostener el ingreso, pero todavía no vemos en el horizonte políticas que permitan pensar en cómo crecemos y cómo salimos, no solamente de esta crisis, sino salimos de la crisis que ya teníamos antes de que empezara la crisis del COVID-19.
Bueno, Agustín Salvia, muchísimas gracias. Creo que hay muy poco para agregar. Creo que es un diagnóstico completo. Lo estamos sintiendo en carne propia porque, bueno, en el contacto con la gente, en el contacto con los vecinos, etcétera, uno ve este fenomenal deterioro y evidentemente el grave problema que aún tenemos es que no sabemos en qué momento, inclusive de la pandemia, estamos. Por lo tanto, no sabemos si todavía hay un trecho para recorrer o si podemos ir saliendo paulatinamente de esta situación y poder encarar los problemas estructurales, sociales, estructurales, de pauperización, de desigualdad social que arrastra la Argentina desde hace muchísimos, muchísimos años. Muchas gracias, Así es, Salvia. Ismael. No, muchas gracias a ustedes, Ismael. Bueno, y nosotros nos reencontramos la próxima semana. Este ha sido el diagnóstico económico y social que tenemos hoy en día y esperemos poder pasar rápidamente esta hoja porque lógicamente marca un deterioro muy profundo de la economía y de la economía familiar. Muchas gracias. Parque temático Tierra Santa. Todo es posible. Banco Ciudad te quiere ver crecer.